¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Menos X, otra vez, temporada 3. Estoy muy contenta el día de hoy porque, además de que está haciendo calorcito, pues tengo unos invitadazos espectaculares. Déjenme platicarles que, como siempre, ya saben, aquí en Todo Menos X hablamos de cosas que parecen X, pero no lo son. Y hoy conmigo están mi queridísima Sara Hades y queridísimo Salomón Cohen. Ellos son especialistas en psicoterapia individual y de pareja, pero hoy están aquí conmigo acompañándome para hablar de un temazo, de los psicodélicos. Están de moda, están muy famosos, ahí andan pululando por todos lados, me los manosean como si esto fueran tortillas, y vamos a hablar de qué sí son, cómo se manejan, cómo se usan con unas personas que han estado asistiendo a parejas en condiciones a veces buenas, más o menos regulares. ¿Qué pasa antes, durante y después de las personas que deciden usar los psicodélicos como proceso asistido a su terapia? Entonces, ¿quiénes mejores que ellos que nos vengan a platicar más sobre este tema padrísimo del uso de los psicodélicos? Así que bienvenidos a Todo Menos X, a los dos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias, gracias. Gracias, Y gracias. decir que Cris fue mi compañerita de banca, toda la maestría y Ay, doctorado. sí. Tin, trin. Fuimos compañeritas de banca, efectivamente. Y nada más y nada menos que en el doctorado, para aquellos que nos están escuchando, no están ustedes hablando con cualquier recién graduado de la Anáhuac de 4 añitos. Ya tenemos una vida dedicadas a lo que estamos, bueno, dedicados a lo que estamos. Así que gracias, Sarita, sí. Pues encantado de estar aquí y es un tema, la verdad, de que nos apasiona mucho, que sí es cierto que está de moda y sí es cierto que está manoseado y por eso queremos nosotros como hablar de las cosas que sí proceden, que no proceden y un poco el entendimiento de qué son Claro. los psicodélicos. Efectivamente, porque sí, empecemos por lo que por ahí se rumora, ¿no? Es que ya pa' qué, te ahorras la terapia, te echas un honguito y listo. Y yo nomás paro con Para nada. cositas, ¿no? Y digo, oh, no, hombre, el microdosing no, el microdosing o como le quiera cada quien llamar, ese nos viene muy bien porque ni lo sientes, o sea, es más mild que un Tylenol, o sea, tú te relajas y no ni te enteras. Entonces, hay un chorro de tabús, hay un chorro de mala información, creo yo también, y por eso estamos aquí con Salo y con Sarita, para que ellos mismos nos platiquen qué son los psicodélicos, desde cuándo se han estado usando y realmente qué objetivo tiene usarlos, porque hay que hacer todo en esta vida con conciencia, como siempre les digo, porque si no, híjole, se nos hace bolas el engrudo. A ver, los dejo que ustedes nos expliquen qué son los Los psicodélicos. psicodélicos se usan desde hace muchos años, desde la cultura griega, los mayas, muchas culturas los usaban y los siguen usando en ceremonias, en rituales, Ujú. con un enfoque religioso o espiritual. Esto de la terapia asistida es más reciente. ¿Quieres contar de Hoffman cómo apareció? Bueno, realmente los psicodélicos, como dice Sara, son muy antiguos. De hecho, es el primer organismo del universo. Todo lo que hay debajo de la tierra, que se llama el micelio, es una red de hongos que hacen que haya comunicación entre las plantas y los árboles. Si a un árbol le hace falta un nutriente, a través de este micelio de los hongos, otro árbol se lo puede mandar. Es decir, es la base, digamos, neuronal de la tierra y tiene todos los años del mundo, por lo tanto tiene toda la información y la sabiduría de Mm. milenios. Y sí, se ha usado, como dice Sara, en varias culturas hasta la fecha. ¿Qué es psicodélico? Psicodélico significa psique y deli, que es manifestación de la mente. O del alma. Ujú. Ok. Sí, sí que mente y delic es manifestación. Entonces, esta es una palabra acuñada por Humphrey Osmond de los 50, que fue lo que le dio como esta novedad, digamos, a el uso de los Ujú. psicodélicos. También se les llama enteógenos por esa parte espiritual, Ok. que esto viene como conexión con lo espiritual o con Dios.
con Dios o algo más elevado, ¿no? Sí, también. Hay varias divisiones y hay varias nomenclaturas para esto. Hay quien dice que los clásicos son el LSD, el MDMA, hay quien sí lo incluye, hay quien no. Pero más que hablar de estas divisiones técnicas, realmente lo que nosotros conocemos y tenemos más acceso, pues es a la psilocibina, que son los hongos mágicos que le llaman los niños santos, esto que se hizo muy famoso en Oaxaca con María Sabina. Ya Sabina, Está claro. el peyote, que ha sido también una tradición chamánica de muchísimos años en México y en otros lugares del Y ya mundo. que hablas del peyote, aquí hay un peligro, que el peyote les pertenece a esas culturas. Ya. Entonces no debemos tratar de apoderarnos de él porque tarda muchísimos años en crecer. Y Ah, mira, qué ellos buen dato necesitan. cultural, eso no me, o sea, sí sabía que tardaba mucho en crecer, pero tienes razón, el peyote le corresponde a su origen, ¿no? De donde crece, de donde nace, y pues estarlo creciendo tampoco son enchiladas, no estamos creciendo maíz. Qué Así buen es. dato. Ujú, ujú. Y me Está el imagino que la ayahuasca, que ayahuasca, es una, ah, el Ahí viene la ayahuasca ayahuasca. es una mezcla de vainas que viene principalmente de la Amazonia y que se cultiva en algunos lugares. Es también uno de los psicodélicos. Y luego los más sintéticos, que no dejan de ser psicodélicos importantes, está el LSD y el MDMA. ok, Eh, Esto se hacen en laboratorio. sí, sí, sí. A el eso es a lo LSD que realmente nosotros, perdón que los interrumpa, para aquí el público podcastero que nos escucha, nada más la diferencia que hacemos en este tipo de drogas es las, digamos, sustancias naturales como la cannabis o como estábamos hablando ahorita de la ayahuasca o del peyote, son de origen natural, no tienen ningún componente químico. Sin embargo, existen las drogas de laboratorio o las drogas científicas y eso quiere decir que pues ya trae mano humana. Entonces ya trae ahí chanfle, ¿no? Y ya traen ahí algunos otros componentes que a veces vienen bien y a veces no tanto y dependiendo de su uso sobre todo, ¿no? de su uso y de su origen. Es muy importante entender que el LSD y el MDMA, dado que es de laboratorio, hay que tener mucho cuidado con la pureza de la sustancia, pero realmente tenemos que aceptar que también esas son muy importantes. Sí, sí, Y sí. de hecho, la primera que se va a autorizar en Estados Unidos es el MDMA. O sea, Parece ser que es el año que entra ya. Ya, y es tan mira, importante, ya se va a Rick autorizar. Doblin de MAPS Uh-huh. está en eso y ya creíamos que lo iba a anunciar este año. De hecho, hubo un congreso en Denver, 12,000 personas estábamos en el congreso. Y ahí ves wow. cómo está impresionante toda esta ola y esta investigación. Y Y tienen que hacer estudio científico para poder aprobar. Por eso se sabe tanto de esto hoy en día. claro, ¿no? Y además que, bueno, digo, obviamente en Denver, porque pues ahí es legal, ¿no? El uso de este tipo de sustancias y drogas, ¿no? Como ahí puedes entrar campantemente en Denver, sí me da tantita mota, por favor, y como no, sí, de cuál quiere, ¿no? Entonces eso es padrísimo para aquellos que andan ahí de chismosos y curiosos, pues váyanse a un estado legal, a donde uno pueda hacer la adquisición de sus bienes, ¿no? De preferencia, no se vayan a Texas a Claro, querer comprar lo que sea, porque los Claro. entamban, les aviso. así es. Efectivamente, hay hoy un poco más de investigación, hay un poco más de libertad, se está tratando. ¿Por qué se está tratando de legalizar el MDMA? Porque en Estados Unidos hay mucha presión sobre el tema de los veteranos de guerra. Sí. Creo que hay un índice de 12 o 17 veteranos de guerra que se suicidan todos los días. Ujú. A ver, una pausita porque se nos fue tantito ahí la conexión, pero sí, creo que podemos Okay. recuperar diciendo esto que hablaban de los veteranos. Efectivamente, muchos veteranos de guerra en Estados Unidos hay unos índices altísimos todavía de PTSD, ya no sé, PTSD, o sea, síndrome Estrés postraumático o de postraumático. estrés postraumático. Y hay varios recursos y varias investigaciones que el uso de estos psicodélicos han ayudado a este tipo
de personas a mejorar este trauma, a mejorar el estrés que esto mismo les provoca y han habido resultados, o sea, ahí está escrito, yo no estoy inventando, hay que leer también y documentarse, ¿no? Han tenido resultados súper favorables, han tenido una mejoría y una calidad de vida superior a lo que tenían Así antes, es. lo que ellos mismos describían antes, ¿no? Entonces sí es Sí, importante mencionarlo. sí, porque pueden resignificar su vida. Exacto. Lo mismo, hay un estudio en Israel de todas las víctimas de terrorismo. También Ah, hay mucho estudio con el MDMA y ajá. tienen resultados bastante similares. Mira, de Ya eso, que de estamos ese en no el he leído. MDMA, ya que estamos en el MDMA, a lo mejor vale la pena decir que es un empatógeno también. Ujú. Entonces promueve como que se abra el corazón y la empatía. Y también lo están usando justo en terapia de pareja. Mira, Ajá. Es una sesión donde le dan la sustancia a la pareja, cada quien se queda en su proceso y luego pueden hablar desde el corazón. wow, oye, eso está Entonces interesantísimo. hay una conexión, sí, Yo es necesito aquí que alguien me asista a un par todo. de mis parejitas que tengo aquí en el consultorio, porque qué bárbaro, qué bárbaro. Desde las 6 de la mañana están, pero con todo. Qué barbaridad. Entonces yo creo que les vendría muy bien. Justo por eso estamos hoy aquí en Todo Menos X hablando de este tipo de temas, porque la verdad es de que siguen existiendo muchos mitos, muchos tabús, muchísima resistencia al uso de este tipo de psicodélicos, ¿no? O de sustancias, porque como hay en todo en esta vida, ¿verdad? Desinformación y muchos tabús y mitos y resistencias, pues la verdad es de que la gente prefiere nada más ahí andar como replicando la mala información que les llegó, en vez de veras echarse el clavadito, echarse una leidita, ¿no? Una información, irse al Congreso, saber qué están diciendo, cuáles son las novedades, por qué está avanzando, por qué no. O sea, hay que hacer las cosas con conciencia. Entonces, a ver, Y ojo, no si estamos promoviendo, Cris, el uso, no lo estamos no, promoviendo. no, claro, estamos Estamos hablando. hablando de la Ujú. investigación y el que lo consuma, que lo haga con las precauciones y cuidados adecuados antes y después para sacar lo mejor de la experiencia, porque si no, pues sí puede ser catastrófico. Sí, a mí eso es algo de lo que yo quería abordar el día de hoy. Yo conozco gente cercanita que aquí a media cuadra en su vida han pasado por un consultorio terapéutico, nunca han hecho nada de terapia, tienen así cero conciencia de sí mismos, son los seres humanos más incongruentes sobre el planeta y de repente me voy a la ayahuasca. Y pues de nuevo, a mí se me paran las cejas, no por la ayahuasca en sí, sino porque el ser humano tiene esta tendencia medio huevona a encontrar shortcuts, así como atajos para cómo hacerle más rápido y no echarme el proceso, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Mira, ahí hay mitos y realidades en todo esto. Y efectivamente, una experiencia psicodélica puede significar 10 años de terapia. Lo que no puede significar es la sustitución de la terapia. Es decir, sí podemos avanzar porque llegamos a lugares quizás muy remotos de nuestra historia, de nuestro inconsciente, y eso nos permite, de alguna manera, trabajar a una velocidad mayor. Pero eso no quiere decir que tomas el psicodélico y que ya resolviste la vida. No, no es una píldora mágica, pero sí hay una parte donde sí hay un empujón importante en el proceso terapéutico. Y entonces tenemos material mucho más vigente que podemos trabajar y avanzar más rápido. Entonces es una mezcla, porque si la gente dice, ah, no, pues me voy directito a la ayahuasca, está bien, nada más que sepas qué es lo que tienes que hacer después, que tienes Y que antes, porque trabajar. Sí. primero tenemos que ver si eres candidato y no Exacto. estás en el área de los riesgos. Si Ujú, tienes una afección cardíaca, estás en área de riesgos. ujú. Si estás tomando algún medicamento como antidepresivo, estás Sí, en riesgo. olvídalo. Y la gente va sin tomarlo en cuenta. Ujú. Si tienes bipolaridad o alguna psicosis o un pariente Hombre, directito, imagínate, pues ya te entonces, pasas a la frontera. uh -huh,
Y esa es la información que quisiéramos proveer. Sí, no, nosotros no estamos no promovemos, pero no estamos en contra del uso. Es el uso responsable. Exacto. Es la manera correcta de poder usar estas sustancias. El problema es que, sí, en los 60s, que se utilizó mucho las sustancias, sí, efectivamente hubo mal uso, hubo exceso. Y había un problema que era la mezcla de sustancias, que se mezclaban distintos psicodélicos y además se mezclaba alcohol y se mezclaba fiesta, deshidratación. Eso Más sí el llega. entorno, las luces, la gente, también eso El da exceso mucho de miedo. estimulación, ¿no? En realidad. Claro, esa es la parte, digamos, peligrosa de hacer uso de los psicodélicos. Cuando haces un uso responsable, cuidado, le llaman que lo más importante en la psicodelia se llama set and setting, que es el set es el estado mental en que estamos cuando vamos a tomar la sustancia. Y el setting es la sustancia, la dosis, el ambiente, el acompañamiento, quién está ahí, Claro. están gente desconocida que no tienes confianza o hay un grupo de terapeutas que te están cuidando. Esta es la parte terapéutica. Cuando hoy, que ya hay más gente que está haciendo terapéutica en la psicodelia, se dedica a cuidar, primero a prevenir, y después a cuidar y después a integrar la experiencia, es muy distinto. ¿Qué es preparar? Lo que decía Sara, ¿eres o no eres candidato? Vamos a ver cómo están tus condiciones. Donde lo vayas a hacer no nos importa. El asunto es que sepas que puedes tener un problema si tienes una presión arterial alta no O controlada, marcapasos, o sea, varias claro, o cuestiones. tienes glaucoma, por ejemplo, que es la presión en el ojo, también El puede ser ojo. peligroso. Si estás tomando los antidepresivos, como dijo Sara, no es adecuado por dos razones. Primero, porque los antidepresivos van a los mismos neuroreceptores, los A2, a donde va la La psicodelia. sustancia. Ajá. La sustancia, especialmente la serotonina de los hongos, va a ese mismo neuroreceptor. Entonces, cuando llega la medicina, está ocupado por los antidepresivos, no va a entrar. Pero la segunda parte es que Es peor. puede haber un choque serotoninérgico, que es una cantidad muy fuerte de serotonina que captan los antidepresivos y que manda la medicina. Y eso no es nada amable. Entonces, estas son las precauciones que la gente tiene que saber antes de hacer una Y experiencia. escuché que todavía está en estudios eso, pero no, que sí, que no. ¿Quién quiere No, arriesgar pues su cerebro? fíjate. O sea, ¿para qué le anda ahí? Están viendo que el niño es huevón y le avientan el tapete, ¿no? O sea, espérense tantitos. A ver, pausa. Si hay alerta es por algo. Si todavía no se acaba el estudio, pues espérense tantito, consideren, evalúen sus opciones. Por eso me encanta hablar con ustedes de este tipo de temas, porque creo que, bueno, no, con ustedes y con gente que sabe de las investigaciones, de su uso, de la aplicación. Pero vamos a lo mismo. Aquí en Todo Menos X no somos promotores de nada. De lo único que sí soy promotora yo que llevo este podcast es de generar conciencia, de que no den paso sin guarache, de que lo que sea que elijan hacer en esta vida lo hagan desde la conciencia y desde un actuar consciente, sabiéndote desde qué lugar lo estás eligiendo hacer. Si lo estás haciendo porque de veras andas de fodongo y no le quieres chambear, pues el trabajo, digo, el fodongo trabaja doble, me decía mi mamá. Entonces, sí lo veo y ahora entiendo, ¿no? O sea, estos atajos que de pronto el ser humano por nuestro instinto ególatra nos gusta tomar, luego nos generan unas complicaciones bastante más serias y o severas, y más cuando los agarramos así como si fueran enchiladas. Por eso decía yo que me los manosean. Entonces, cualquier baboso anda pasando por ahí, le da dos, tres ahí manoseadas y creen que ya son especialistas y expertos. Y claro, a la hora de que les llegó alguien bipolar y le metieron un psicodélico y le entró un brote psicótico, no tienen ni idea de qué están haciendo ni qué les está pasando. Entonces, sí tengan cuidado, sí alerten sus antenitas, sí estén muy precavidos si ustedes andan romanceando con la idea de buscar un uso consciente y responsable, como decía Salo, de estos psicodélicos. Entonces, entremos a que nos platiquen cómo sí se usan.
además de Ok, pero responsable. antes de eso me gustaría concluir lo que estabas diciendo. Nos ha llegado gente después de fiestas, nos ha llegado de que en las bodas ya dan chocongos ¿Qué como el tal? John Los Bar, chocongos, se nos olvidó mencionar los chocongos. y la gente ahí está con alcohol, está a lo mejor con otras drogas, y hay quien se la pasa increíble, pero hay quien se la pasa muy mal. Y si ya tuviste una experiencia mala, pues no vale la pena las 2 horas que estuviste bien. Es que, ¿sabes qué, Sarita? Que el riesgo de entrar en ese tipo de experiencias sin conciencia y sin responsabilidad, como dices, ya pululan por todos lados, ¿no? Acabo de oír que un ser humano se fue a Acapulco y se echó entre los brothers que están en Acapulco sus chocongos y no, hombre, regresó extasiado y promoviendo el uso del chocongo. Y entonces, pues llegaron y me platicaron y no, hombre, qué padre. Y yo sí, wow, wow, o sea, qué bueno que te fue bien, pero tu riesgo era de este tamaño y tú todavía caíste en la rayita de qué bueno que lo hiciste a lo pendejo y Dios te cuidó y no te fue tan mal. Pero donde hubieras caído en la rayita del otro lado, a ver quién te salva, compadre. Entonces, cállense la boca, si ustedes lo quieren probar, adelante, cada quien con su propia responsabilidad, pero venirlo a contar así como, órale, vamos a hacerlo, porque ni lo hiciste en un ambiente, el set and setting, como decía Salo, ni lo hiciste en un ambiente controlado, ni con especialistas, ni con gente que sepa manejar el uso o su consecuencia de. Entonces, pues estás actuando un poco a lo güey, en mi opinión, así que tómenlo en consideración. Algo más, Si lo Arita. vas a hacer, infórmate cómo hacerlo nada más. Exacto, exacto, Y exacto. sí, en ese caso hay un tema que es muy importante, que es la calidad de la sustancia, porque si es un chocongo que tiene verdaderamente controlada la sustancia, la cantidad en la barra, y sabes qué es lo que estás tomando, es una cosa. Si no sabes qué le pusieron, ni cuánto le pusieron, ni de qué tipo de hongo, pues entonces estás arriesgando. Que lo mismo pasa con el LSD y el MDMA, dado que son sintéticos, pues, ¿qué le pusieron? En Estados Unidos hicieron un estudio de las tachas del Claro. éxtasis y se dieron cuenta que la mayoría de ellos ni siquiera contenía MDMA. Imagínate. Contenía metanfetaminas y O sea, contenía cualquier muchas otras otra cosas, hasta basura, fentanilo, que es ahora Jesús de Veracruz. sí. Ujú. Entonces, no es una cuestión tan fácil como que, pues voy ahí con el brother del antro, del bar, y le pido que me venda unas, porque no sabes qué te están dando y pueden darte cosas muy nocivas. Claro. Entonces, sí es importante que acudan a gente. Yo sé que es muy difícil porque pues, es ilegal, entonces, ¿cómo vas a ir a que te lo den certificado? Pues no hay certificado, pero sí hay pruebas caseras que se pueden conseguir en Estados Unidos, que son las pruebas de pureza de Ujú. las sustancias. Ya si vas a tomar una sustancia, pues asegúrate de que sea pura, de que no contenga otras sustancias que pueden ser negativas. Es mucho pedir, yo lo sé, y en último de los casos, va a sonar extraño, pero si vas a optar por tomarte algo en la fiesta, mejor que sea sintético, porque el hongo, la gente no entiende que dado que es tan natural y tiene tanta historia, puede abrir portales que después son muy difíciles de cerrar. Y se Exacto. mezclan todas las energías de todos. Sí, caray. Híjole, es que suceden tantas cosas que yo creo que este episodio en verdad nos da como para tres, para si habláramos solo de cada una de las sustancias y el uso terapéutico que cada una de ellas podría tener. Pero a ver, yo creo que como todo en esta vida, desde el alcohol a cualquier tipo de droga y por supuesto hablando de los psicodélicos, todo tiene calidad, ¿no? O sea, tú vas al bar, al antro, al restaurante y perfectamente bien te pueden traer tu tequilita, adulterado y Ujú. si tú andas en la inopia, pues no te enteras.
Si eres un ávido consumidor y ya sabes a qué sabe tu tequilita, pues lo vas a detectar. Ahora, vas a probar por primera vez MMDA o cualquier otra cosa. ¿Cómo distingues que te están dando basura? ¿No? Como la misma cocaína. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que te vendieron la grapa de maicena y ahí andan la bola de imbéciles uñando la maicena en vez de, digo, la cocaína tampoco me parece así como vamos a echarle ganas a la coca, pero pues digo, si insistes en consumir algo, por lo menos échate una revisadita que te estás metiendo, como decía Salo, ¿no? Tocaste un tema muy importante, Cris. Hay que saber la diferencia entre los psicodélicos Ujú, y las drogas. La cocaína, la heroína son totalmente adictivas y nocivas. así es. Esas, si te metes con ellas, estás metiéndote en muchísimo problema, aunque sea la más pura del mundo, porque esas tienen una conducción muy distinta en el cerebro. Los psicodélicos son medicinas Sí. ancestrales y se han usado en la historia de la civilización. Hay un autor que se llama Terence McKenna que dice que la evolución se dio gracias al consumo de los hongos, que cuando empezaron nuestros antepasados a comer hongos, empezó a desarrollar el cerebro. Esa es una teoría muy controvertida, pero es una teoría. Pero lo que sí sabemos hoy es que los psicodélicos son medicinas ancestrales y todas ellas tienen propiedades. Se usaron en Grecia los principales pensadores griegos, Platón, Aristóteles, Eurípides, Pericles, todos ellos, los más importantes, tenían una costumbre de ir al templo de Leusis Ujú. y ahí consumían un brebaje que se llamaba el Keukeon, que tenía psicodélicos, y salían de ahí iluminados. Por eso los griegos pudieron producir tanta información y tanta sabiduría, porque se ayudaban. Y las religiones también, todas las religiones tuvieron dentro de su culto algún Claro, psicodélico. por A lo mejor los supuesto. profetas. Oye, todos estos, si los profetas o cualquiera de estos entraban a esos, como les llamaban, portales, ¿no? Para poder cambiar o, ¿cómo se dice esta palabra? Ascender en los portales espirituales, pues tenían que echarse todo un ritual. O sea, sí hay muchísima literatura al respecto. Lo que pasa es que me da pena decirlo, pero somos más tendientes a la ignorancia que a la información. Y como nos dejamos apantallar con cualquier cosa que sale en Instagram, pues entonces ahí le vamos dando follow al tarado cualquiera que está diciendo que está un gataca padrísimo estar haciendo psicodélicos y lo promueve sin saber. Entonces, por eso todo menos X también se diseñó con con esa intención y con ese interés de realmente comunicar información fidedigna con especialistas, con gente confiable, reliable, que se dedican como profesionistas con esta conciencia y esta responsabilidad de ayudar al prójimo. En las diferentes corrientes que han oído a mis invitados, saben que como ha venido a hablar de medicina cuántica, alguien hemos hablado de tarot y de astrología. Entonces, ¿por qué no también hablar de esto que está tan en boga hoy y tan mal manejadito en la mayoría de las ocasiones? Entonces, continuemos con qué sí se hace. En Ok, el, si vamos a ir a qué sí se hace, tenemos que hablar de la preparación. Exacto. ¿Quieres hablar de eso? la preparación es primero si eres adecuado, si eres candidato. Ajá. Si sí eres, pues vamos a ver qué intenciones tienes. Ujú. ¿Cuál ¿Para sería qué tu lo quieres hacer? propósito de hacerlo, no? Exactamente. Y alguien lo hace porque quiero explorarme. Ujú, También esto te va a revelar tu mente, lo que de otra manera no lo podrías ver. ujú. Lo que sí te da es el compromiso de que ahora, ¿qué hago con lo que vi? Estas sustancias, ahorita que hablaste de adicción, ayudan como tratamiento para las adicciones, Sí, exacto. porque llegas a la raíz, haces un contacto contigo mismo, con el mundo, con tu entorno, con tu pareja, con todo mundo.
Déjame meterme ahí tantito a hacer un mini paréntesis, solo por aclarar, porque pues aquí entre colegas nos entendemos luego re bien, y luego el pobre del público podcastero que nos sigue haciendo el favor hermoso de seguirnos descargando y darnos follow y este tipo de cosas, pues me preguntan y me escriben, Cris, me perdí a la hora que dijiste esto y el otro, entonces me regreso 2 segundos. ¿Por qué se puede utilizar los psicodélicos, perdón, como asistencia para el manejo de las adicciones? Porque el psicodélico llega a estos lugares profundos de nuestra psique en donde se generó, vamos a llamarle por palabras muy claras, el trauma, el origen, la consecuencia de por qué se generó posteriormente una adicción, que al final de cuentas es una herida, un hueco, una bolladura, ustedes llámenle como ustedes quieran, pero ahí hay un núcleo de origen de por qué este ser humano no logró cablearse de una manera en la que no pudiera depender de una sustancia. Entonces, un psicodélico va a llegar a ese origen, a ese núcleo, a ese trauma, y probablemente te lo revelará, que eso es lo que estaba tratando de decir Sara, si no me equivoco, para que lo tengas a la luz del día, o sea, en tu conciencia lo puedas mirar, atender, idealmente cambiarlo o hacer algo con ello, ¿no? Así es. Y hablando de la preparación que tú preguntabas, creo que es muy importante entender que hay una preparación anticipada y un trabajo posterior. Antes de la experiencia, primero se toma en cuenta si es candidato o no. Y luego hay que hacer una dieta, porque hay que rendirle respeto a la medicina. Entonces hay que pasarse unos días sin alcohol, sin café y sin carnes rojas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de Y sin nicotina también. de que Claro, el pues sí. esté ligerito, de que dado que va a trabajar, y ahorita vamos a ver cómo trabajan los psicodélicos en la mente, necesitamos que el cuerpo no nos obstruya. Si tenemos muchos estimulantes o depresores, pues no van a ayudar mucho. Entonces, es importante que la gente se prepare para esto, escribiendo sus intenciones, meditando, haciendo un poco de ejercicio. Respiraciones, porque si en el momento les entra ansiedad, miedo, con la Claro. respiración se pueden autorregular. Exacto, para encontrar, o sea, para ayudar al oxígeno, al oxígeno, al cerebro a oxigenar para que más o menos regulen su estado de ansiedad, por supuesto. Exacto, la gente, nosotros que va a hacer la experiencia, les sugerimos que hagan un curso de respiraciones, Mm. porque ya ahora hay gente que se dedica a eso, para que aprendan a respirar. La mayor parte no sabemos respirar. Oh, sí. Creemos que porque respiramos, pero no sabemos cómo. Ese es todo un podcast. Ese es Aparte todo de otro la respiración. episodio, porque la respiración, Dios mío, que si lo hacemos todo chueco, caray. De veras que respiramos por instinto de supervivencia, pero no respiramos con conciencia. Entonces, Exacto. ahí ese es un gran ejemplo de tema para otro episodio, y ahí me lo voy a apuntar y lo voy a guardar porque yo creo que es bien interesante. Además de que a mí me Ahí parece. te tenemos a alguien para eso. Órale, buenísimo, sí, porque breathwork, mindfulness, pranayama, o sea, lo que ustedes quieran que vaya ayudándote a hacer conciencia de cómo respiras, vaya, la respiración diafragmal, que alguna vez ya me han oído mencionar por aquí, esa es la de base y de ahí se puede ir escalando como en todo para llevarlo a mayor profundidad y tratar de encontrar un estado diferente, ¿no? Entonces, ojo, fíjense todo lo que hay que hacer y aquí bola de tarados agarran y se van un sábado. ¿Qué hacemos? Vamos por hongos, Así es, ya viste todo lo que es antes. Después, cuando llegan al viaje en los settings estos terapéuticos, les es con los ojos vendados, acostados, para que vean hacia adentro. No queremos que vean cómo respiran las flores o los árboles, porque, bueno, eso lo hace mucha gente con caminatas, pero aquí los que hacen estos experimentos es para que se revele lo que hay adentro de la mente. Claro, porque de nuevo volvemos a los distractores, ¿no? Qué buen punto que mencionas, porque el ojo cerrado o el ojo tapado no te permite tener o entrar o interactuar dentro de tu viaje con todo lo que tengas al lado tuyo o alrededor tuyo, ¿no?
¿Cómo funcionan los psicodélicos? Una vez que entran al cuerpo, lo primero que hacen es apagar el sistema de default, que se llama Default Mode Network. ¿Qué es ese sistema? Es nuestra mente pensante. Esa que está normando normalmente en nuestra vida es uno de nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque nos está enjuiciando, nos está controlando, nos está limitando. Pero nos hace sobrevivir. Su trabajo es que estemos vivos. Así Y es. en Yo le la digo historia que de es la loca de la azotea, imagínense. Así es, sí es, exactamente. esa es. Esa La se loca apaga. de la Se azotea que va. grita, ¿no? Y te distrae y Exacto. dices, ya cállate. Es la maravilla de la aportación de los psicodélicos. Tener 5 horas el default mode, La loca en la otra loca de la azotea. casa ¿En mute? apagada, es algo que no sucede en la vida. O Claro. sea, te sucede cuando te anestesian, pero se apaga también la conciencia. Eso es muy importante. En una experiencia psicodélica nunca se pierde la conciencia. Se apaga la mente pensante, se baja la actividad de la amígdala, que es la del miedo, pero la conciencia siempre está. Y por eso todo lo que sucede en una experiencia psicodélica se recuerda, Ya. no se olvida, porque está en la conciencia. No cae todo de golpe. La gente que tiene una experiencia de 5 horas, pues no inmediatamente se acuerda de todo, se acuerda de algunas cosas y después la información va cayendo posteriormente. Por eso la importancia de la integración. Imagínate esas 5 horas o 6 a la velocidad de la luz, todas las otras neuronas que cuando se fue la loca no podían funcionar. Y ahí estamos más en la glándula pineal, en el hemisferio derecho. Entonces se ven las cosas desde otro lugar completamente. Pues un poco lo que les decimos, yo creo que van a coincidir conmigo a los pacientes, ¿no? Hemos estado condicionados a ver solo a través de estas micas de nuestros lentes, que pues a veces son rojas y entonces nos obligan a ver que la pared es roja. O sea, sí el corazón que tengo atrás mío es rojo, pero no todos los demás, ni tampoco el sillón, ni tampoco la pared, y mucho menos la planta, ni tampoco los chones que ves Salo ahí desde la ventana, tampoco son rojos. Pero si traigo las micas de color rojo, así voy a ver la vida. Entonces, mucho de lo que hacemos en el trabajo de consultorio es ayudar a que los pacientes aprendan a que esos lentes son quitables, los pueden intercambiar o simple y sencillamente quedarse sin esos lentes para ver a color, ¿no? La vida como es, y es cambiarse de lugar para tratar de apreciar tu propia vida, a tu propia persona desde un ángulo distinto, porque te genera o ¿cómo se dice? Te da una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y ves las cosas de otra manera, como dices tú. Así es. Exactamente, lo dijiste perfecto como es. Gracias, Ari. Hablaste de la microdosis y también en la microdosis hay toda una ciencia porque efectivamente la microdosis puede hacer el sustituto del antidepresivo. No a todo mundo le funciona. El asunto es que todavía hay poca información y poco estudio. ¿Qué pasó? Que nosotros veníamos de los 50s y 60s con mucha efervescencia de todo el uso de las sustancias y empezaban estudios importantes. En el 70 se pelea Richard Nixon con Timothy Leary. Timothy Leary es uno de los promotores del uso de los psicodélicos. Él iba a todos lados pidiéndole a los chavos que tomaran LSD para que vieran claramente por qué no tenían que ir a la guerra. Y eso, por supuesto, al gobierno americano. Conflicto No le de gustó interés a todo lo que da. Claro. Por Porque esto también te promueve la compasión y el sentimiento de que todos somos uno. Entonces, ¿para qué van a ir a la guerra? Pues no nos Entonces, en ese conviene, decía momento, Nixon. no, claro que conviene, no. claro que no. En ese momento dice Nixon, sí, pues entonces a partir de hoy se prohíben. Y logra que a través de la ONU se prohíba a nivel mundial. Y entonces se detiene toda la investigación, se detiene todo el uso y hasta el día de hoy seguimos teniendo
estas sustancias en lo que se llama Schedule 1, que son sustancias prohibidas. Y alguien se pregunta, ¿cómo pueden prohibirme una sustancia que crece en mi jardín? Los hongos crecen en cualquier lado. Claro. Y están prohibidos. Claro, está prohibida su venta y está prohibida su Distribución. compra y distribución. Nosotros como usos y costumbres, dado que en Oaxaca sí está permitido, entonces hay como una vía, pero de todas maneras siguen estando a nivel mundial, casi en todo el mundo. Ya hoy Oregon los liberó, Colorado también en algunos lugares, Holanda, pero muchísimos lugares siguen teniendo la prohibición. Y Sí. también hay el enfoque chamánico y el enfoque científico. Exacto. O sea, los chamanes, como dijo Salomón, están en usos y costumbres y lo tienen en su cultura y ellos lo pueden integrar fácilmente porque es parte de su vida diaria. Viven en grupos, lo integran naturalmente. Aquí es importantísima la fase de la integración. Puede que de las 3 fases sea la más importante, porque se queda la gente abierta y eso, así es como nos llegan al consultorio. Y ahora, ¿qué hago con todo esto que vi? ¿Cómo lo integro en mi vida? Por eso se llama integración. Y hay muchas modalidades terapéuticas para integrar. De hecho, tú que sabes mejor que yo, el trabajo de la sombra de Jung, pues tiene mucho que ver porque es sombra y luz lo que sale. Claro. Creo que le estamos entrando al qué se hace después, ¿no? Ya tuviste una experiencia cuidada, ya te preparaste, ya fuiste con una persona responsable y que sí sepa de qué está haciendo. Más o menos tienes ya cierta confianza en que el producto que vas a utilizar es de una categoría superior y está lo más puro posible. Ya estás en buenas manos y tienes una intención, un interés, un propósito y objetivo terapéutico o personal sobre el cual trabajar. Y posteriormente, como decía Sara, ahora hay que integrar todo esto con todo lo que me apareció, todo lo que se reveló, porque si no es como quedarme con la papa caliente aquí en las manos, ¿no? Porque pues ahora, ¿quién se la viene? Exactamente. Y Pero entonces, algo pues, quema. importante se nos pasó. Se trabajan las intenciones, pero el día de la experiencia se tienen que dejar las intenciones para permitir que la medicina, que dicen que su sabiduría, hace una alquimia con tu sabiduría interior. Claro. Si nosotros 3 tomamos ahorita la misma dosis, los 3 vamos a tener una experiencia totalmente diferente, como que cada quien tomó otra cosa. Entonces se dejan las intenciones para la experiencia y ahora sí que es flojito y cooperando. Pues sí, como todo, porque pues en No es esta tan vida fácil. uno se aprieta y las cosas como que se atoran, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, y eso aplica en todo lo que se puedan imaginar y más si usted está flojito y cooperando, todo resbala más fácil. Todo, todo. Entonces, qué bueno que me dices esto porque hace todo el sentido del mundo y entonces pues se revela, como decía Sara, ¿no? Y como decía Sara y como decía el buen Jung, esta parte de no consciente de nosotros que él mismo, Jung, bautizó como la sombra. La sombra no es mala ni buena, es nada más un cacho de nosotros que estuvo oculto, hagan de cuenta en una cueva sin luz y entonces nomás sé que pues ahí está, pero no sé qué carambas hay allá adentro. Y entonces hagan de cuenta que hacer este tipo de experiencias es como tener la llave de acceso y decir, hola, ay, mira, hay luz, uy, ¿tú qué haces aquí? Entonces, pero pues el tú qué haces aquí, quién sabe a quién te encuentres, mano, y en una de esas, pues te siembra ahí como que y retiembla en tus, ¿cómo? Y retiembla en tu centro la tierra y Dios mío, pues quién sabe qué te pueda provocar encontrarte con lo que sea que te encuentres. Repito, no es ni bueno ni malo, pero si lo mantuviste oculto por todos estos años, los que sea que tengas hasta esta experiencia, pues también por algo fue, ¿no? Nuestra conciencia oculta nos quita de enfrente cosas por protegernos, para evitar que sintamos dolor o que nos sintamos en riesgo. Entonces están ahí guardaditas, están siendo vigiladas por otro personaje por ahí si quieren, pero a la hora que la traemos a la luz, pues hay un chorro de cosas que vamos a ver y que no necesariamente vayan a ser, déjenme usar esta palabra, cómodas. Y entonces
esa incomodidad la necesitamos integrar, porque acuérdense que desde la incomodidad crecemos, desde la incomodidad nos movemos, desde la incomodidad cambiamos, desde la incomodidad nos transformamos. Entonces, si nada más dejo ahí la incomodidad como, ahí está, y ahora ahí te la aviento, Salomón, tú arréglamela, pues, entonces, ¿para qué? ¿Para qué hiciste lo que hiciste, no? Y aquí también hay una oportunidad maravillosa que los estudios dicen que se te resetea el cerebro. Mm. Tienes una oportunidad de hacer caminos neuronales nuevos, pero ahora conscientemente. Entonces, te cuestionas tus creencias, tus valores que nos metieron nuestros papás, nuestros amigos, nuestro entorno. Después de esto, tienes la oportunidad de decidir de qué alimento mi psique. Y eso es una joya. Eso sí. Oye, como que me urge uno de esos, una reseteada de cerebro no me caería mal a mí, ¿eh? La verdad, ¿quién quita? Y en una de esas, así como que se me quita lo atarantado que traigo por ahí en algunas partes, digo, uno nunca sabe. Los últimos estudios, porque esto ha tenido una evolución en los últimos años, a partir de que se autorizó para ciertas instituciones, ciertos organismos, un estudio más formal, es que sí, efectivamente, los psicodélicos ayudan muchísimo en temas de depresión profunda o crónica, en temas de trastornos obsesivos compulsivos, en adicciones. Esto es lo que se ha encontrado hasta ahora. Se están Alimentación. haciendo estudios ahora nuevos sobre anorexia y parece ser que la anorexia nerviosa es un tema también donde los psicólogos están ayudando muchísimo. Es decir, se están abriendo grandes áreas de oportunidad donde los tratamientos con estas sustancias están siendo muchísimo más efectivos que con la tradicional fármaco. Claro. Y la terapia que digo, nosotros por años hemos estado impartiendo, ¿no? La psicoterapia más tradicional o de tipo convencional. Digo, aunque nosotros ninguno de los tres necesariamente somos así de conservadores con nuestros estilos terapéuticos, de todas maneras la psicodelia pues sí es algo muchísimo más de ahora, ¿no? Más actual. Hace rato que decía, Salo, no sé si estoy bien en fechas, porque soy bastante mala con la historia, pero por ahí cuando decías de lo de la guerra y Nixon y por qué censuró y quitó todo este tema del uso de los psicodélicos, por ahí andaba también este Stanislav Grof, ¿no? Haciendo sus propios investigaciones y pues a la hora de que este cuate también se queda censurado junto con sus investigaciones, igual que todos los demás. Él tiene un estudio muy interesante que no sé si ustedes lo conozcan. Siguió muy necio en que quería continuar el estudio y llegó a la conclusión que estados meditativos, o sea, a través de la respiración de la que hablábamos hace rato, llegaban a tener, lograba llegar a tener estadios muy similares a los del consumo con psicodélicos, cosa que a mí me pareció fascinante. Sí, efectivamente, Groff y fue más bien su esposa Cristina, desarrollaron la respiración holotrópica y es una serie de respiraciones que llevan a estados alterados de conciencia, dado que ellos de un día para otro, porque así fue la ley, detuvieron todos los estudios, dijeron ellos, pero nosotros tenemos mucho ¿Material? estudio en camino. Pues claro, y tenían que desarrollar, y tenían pacientes, y tenían estudios pendientes, pues tuvieron que cambiar y buscar una alternativa y encontraron que es la respiración holotrópica y que actualmente hay gente que... Sí, se usa bastante. Y que refiere que probablemente ha tenido hasta más profundos viajes con la respiración holotrópica que con los psicodélicos. O sea que Fíjense también es nada un más. área. Conocemos gente que ha revivido el parto o su estancia en el vientre materno. A través de este tipo de Estancia. De respiración. solo hotel. Ajá. A través de la ¡Wow! respiración. Oye, qué interesantísimo tú. Sí. Pensé Sí, que ya no estaba tan, o sea, la verdad es que es desconocimiento yo misma que estoy diciendo que hay que leer. Voy a leer más, pero me quedé en que no, o más bien me quedé en lo que había sucedido sabiendo de este tipo de respiraciones y este estados
contemplativos que abren pues otras puertas de la conciencia, más no sabía que actualmente lo seguían aplicando para que vean. Cómo siempre uno aprende cosas aquí en Todo Menos X, público podcastero, para que vean. Y creo que la respiración es la sustancia que produce el cerebro al respirar así. Exacto. Sí, parte de Efectivamente. su research Haces lo el que dice es eso, que encontró que a través de este tipo de respiraciones provocaba que el cerebro mismo secretara esta misma sustancia que en muchos otros psicodélicos también se encuentra. Y la verdad es que todo lo que provocan los psicodélicos lo producimos naturalmente nosotros. Lo que pasa es que el psicodélico lo hace de una manera mucho más potente. Concentradita. Sí, y ya que entra no te pide permiso. Exacto, así de, hola, ya llegué, y se mete se va, pero como gorda en tobogán. Y los psicodélicos dicen es como un bisturí que lo puedes utilizar para hacer una operación y salvar a una persona en su vida y puedes utilizarlo para matar a cualquiera. Entonces, qué uso le das, qué precauciones tiene. Nosotros otra vez no promovemos el uso, pero sí promovemos el cuidado. Y sí promovemos que la gente que va a tener una experiencia tome sus precauciones, que haga sus estudios, que se prepare físicamente y emocionalmente para hacerlo y que después de hacerlo trabajen en integración para poder agarrar esa información y ponerla en su vida diaria y hacerla útil. Así es. Y esta parte, como concluyendo esto que dice Salo, yo creo que es muy importante reiterar lo que decías tú hace ratito, Sara, que si de plano así estamos así a punta de cañón y no nos queda de otra más que escoger el antes, el durante o el después, vete a trabajar el después, que es el integrativo, el proceso integrativo, de lo que sea que haya sucedido, con lo que sea que te hayas pinches metido, trabaja el cómo integrar esto que descifraste, esto que se trajo a la luz, cómo incorporarlo a tu día a día para que no te estorbe, para que no se vuelva un anclaje, para que te ayude realmente a avanzar, a transformarte, a cambiar, a hacerle buen uso a esta información, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Coincido contigo. No sé si quieran agregar algo, Salo o Sara. Actualmente ya cada vez se está preparando más gente para esto, para hacer integración de procesos no ordinarios de conciencia, y creo que es importante que la gente busque estos expertos para trabajar con ellos, porque no cualquiera integra una experiencia psicodélica, hay que tener información, aunque hay... Y nos faltó Sí. mencionar la importancia del cuerpo en la integración, porque las emociones están en el cuerpo. Claro. Y mucha gente reporta que no vio nada, pero tembló. Y ahí el trauma se empezó a salir del A cuerpo. manifestar, claro. O sea, lo que pasa es que somos seres sensoriales, que no se nos olvide, ¿no? No somos corporales, también tenemos sentidos y entonces pues a través de los sentidos se recrean muchas memorias también. Y del arte, o sea, hay muchísimas maneras de integrar. Sí, sí, sin Porque duda. al final no fue racional la experiencia, entonces no puedes integrar solo con palabras. Exacto. Y además dicen que las experiencias son inefables. No hay como palabras. Dicen que es como poner a un hombre primitivo en Nueva York. Y las luces y todo. ¿Y cómo va? ¿Y cómo les explica qué vio? Pues sí, pues, Ajá, ¿no? Y también yo creo que eso es importante decir que qué bueno que no sea una experiencia verbal, que sea una experiencia que sea sensorial para que de veras te la quedes, porque cuando uno anda de verborreico, o sea, cuando uno anda que no le para la lengua, te pierdes en esa cantidad de palabras, en esos tránsitos de pensamiento, te pierdes en este flujo que va siempre tan rapidísimo. Entonces, si más bien lo dejas aquí como estacionadito, déjenme usar esa palabra, pues como que te empiezan a brotar
otro tipo de reacciones, de sensaciones y de sentimientos con los que generalmente seguro no contactas. Así es. Así es. Oigan, pues qué delicia de plática, pero ya se nos está acabando el tiempo, oigan, y yo no sé si aquí ya me extendí, pero yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo aquí en Todo Menos X. Esta es su casa, regresen pronto para que nos Gracias. platiquen de sus talleres de parejas, estaría increíble, así como los ven, y no quería dejar que se fuera el episodio sin decirles que Sara y Salomón han estado casados por ¿cuántos años? Díganme, para que vean que el matrimonio sí funciona, señores. 41. 41, válgame Jesucristo, y no sé en qué bien se llevan, porque esa es una de las cosas más deliciosas. No solamente se llevan bien, se quieren, trabajan juntos. Así que imagínense que sí hay muchísimas herramientas y recursos para que seamos felices en pareja. Así que quién es mejor que ellos, por si tienen ganas, los pueden contactar. Acá les voy a dejar, como siempre, sus perfiles en Instagram para que les puedan escribir, contactar o cualquier otra cuenta que ustedes quieran o Creo que en Instagram no van a ver No, nada. más fácil en el correo es parejaenpareja@gmail. Perfecto, ahí mismo se los ponemos, no se preocupen, ahí les ponemos el email de contacto para que les escriban y si ustedes tienen ganas de trabajar en pareja, pues ellos son los adecuados, porque trabajan ellos en pareja. Entonces, todas estas talleres que de pronto tienen, pues para que se enteren, acaban de regresar, están de 100 desempacaditos de uno, que por ahí se rumora y me chifló un pajarito que les fue espectacular. Así que muchísimas felicidades, que tengan muchos más de estos y pues ya anticipadamente Jatimato va y todo porque pues ahí vienen sus fiestas, entonces Oye, un placer, Cris, gracias. Gracias por el tiempo, el espacio. al Y contrario, de veras. Provoquemos que se haga otro para que nos platiquen más de sus manejos terapéuticos con las parejas, porque yo creo que ese va a ser un tema de muchísimo interés para aquí el público de Todo Menos X. Por ahora, pues eso fue todo, pero yo no puedo nada más que estar agradecidísima con ustedes por su tiempo, por venir a compartir este conocimiento tan interesante, este tema que está así de, qué buena onda, ahora qué vamos a hacer y qué plan vamos a armar para estar cada día con un poco más de conciencia en esta vida. Así que gracias Te de nuevo. felicito mucho por tu programa. Gracias. Muchas gracias, Sarita. Pues esta es su casa cuando gusten. Todo Menos X los recibe aquí con los brazos abiertos. Muchas, muchas gracias por su Gracias. tiempo. gracias, Un un beso. abrazo. Nos Gracias. vemos hasta la próxima. Bye.